Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Tanto a nivel individual como en grupo, los hermanos Rockefeller parecían representar lo más granado de la tradición norteamericana dentro de las familias grandes y poderosas, presentando un frente unido y entusiasta, aunque dedicado y consciente. Constituían un caso de nobles oblige. Eran la riqueza y el poder. Responsables, en las fotos de familia de principios de los 50, vemos a 5 caballeros en terno dispuestos a entrar en lisa por el bien de la humanidad, según la divisa creada por el padre. Sin embargo, había cosas que no aparecían en las fotos. Una de ellas, y en sentido bastante literal, Babs, en su calidad de mujer, solo le correspondía aspirar a un matrimonio feliz, que era precisamente lo que parecía fuera de su alcance. En 1942, los empleados y sirvientes de Pocantico, que eran quienes se enteraban de las cosas antes que nadie, observaron que su marido, David Milton, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Al año siguiente ya ni siquiera aparecía por el hogar, y entonces la pareja anunció oficialmente su separación. Después del divorcio, Babs vendió la casa a su hermano David, se trasladó a Long Island y se casó con Irving Pardee, el segundo de sus 3 maridos. Cuando le preguntaban por qué casi no acudía a la finca, contestaba que quería evitar amargos recuerdos. A Junior le afectaban los problemas de Babs, aunque al haber sido testigo de las dificultades de su voluntariosa y fútil hermana Edith, estaba en cierto modo preparado para el disgusto que le causaba su hija. Sin duda, la desaveniencia con Winthrop fue mucho más grave. Aparte de una temprana calvicie y de unas cuantas cicatrices, recuerdo de las quemaduras sufridas cuando durante la toma de Okinawa su barco fue alcanzado por un kamikaze. La guerra no había hecho particular mella en él. En ciertos aspectos era muy parecido a sus padres y hermanos, conservador, cortés y republicano. Prueba de ello era una carta que había escrito a Junior cuando Roosevelt ganó la reelección en 1944. Dicen que el 67% de los votos de los soldados ha sido para Roosevelt. Cuesta entender que los que luchamos para que nuestro país sea libre en igualdad de oportunidades, al mismo tiempo hagamos lo contrario y sancionemos un 4º mandato. Sin embargo, en otros aspectos era distinto. Él no sabía aprovechar un acontecimiento o una oportunidad ajustándola a sus propósitos del mismo modo que lo hacían sus hermanos. Al regresar a casa del servicio activo, propuso al secretario de guerra Robert Patterson la elaboración de un estudio sobre la problemática de los excombatientes. Patterson dio su conformidad al proyecto y durante el primer semestre de 1946, Winthrop se dedicó a recorrer en coche los Estados Unidos para averiguar si los hombres que habían consagrado los mejores años de su vida a la patria eran bien acogidos en sus lugares de origen. En el informe que envió al Pentágono a finales del año, concluía que la ley sobre clase de tropa era un intento por comprar excombatientes con dinero y sugería que lo que debía hacerse era que cada comunidad nombrase una comisión cívica que se ocupase de los problemas de los excombatientes a título individual. Se ofreció para donar el primer $1,000,000 para el proyecto, pero el presidente Truman, que acababa de quitarse de encima a un Rockefeller, no tenía grandes deseos de nombrar a otro para un cargo político importante, y vetó la sugerencia. Nelson habría encontrado el modo de llevar adelante el proyecto, pero Winthrop desistió. Regresó a Nueva York y volvió a ocupar su puesto en Soconiwacum, aún después de haber renunciado a otras esperanzas que en él tenían puestas. Sus padres pensaban que quizá tuviera éxito en los negocios, sobre todo en los petrolíferos, y procuraron prepararle para ello. Antes de la guerra había estado en el departamento extranjero de la compañía, y como funcionario de enlace había recorrido Irán con el cargo de asesor de la Anglo-Iranian Oil Company, viajando también a Egipto para inspeccionar unas concesiones, justo en las fechas en que Hitler invadía Polonia. A su regreso, la Soconi le concedió un cargo más relevante en el departamento de producción, pero se trataba de un puesto burocrático que no le producía ninguna satisfacción. Winthrop se encontraba en la cresta de las olas de la marejada que en aquel momento remodelaba la familia, a pesar de que aceptaba las obligaciones que le imponía el padre. Lo cierto es que para él constituían un trabajo de sonámbulo, y era como si trataran de vestirle con una indumentaria que nunca iba a llevar.
Su anciana madre veía lo que pasaba y se inquietaba. En 1947 escribía a su hermana Lucy: «Creo que Winthrop sigue aún en una fase, consecuencia de la guerra, en la que muestra cierto temor a que la familia lo manipule». Por otra parte, se reintegró a la misma vida de noctámbulo que llevaba antes de la guerra. Sus frecuentes salidas con la actriz Mary Martin dieron pie a que los columnistas del Corazón comenzaran a especular con una posible boda. A Junior le molestó tanto ver el apellido familiar en aquellas tesituras que, como consecuencia, su distanciamiento del hijo descarriado se acentuó. Winthrop sufría frecuentes humillaciones por aquel acoso y suficiencia del padre. Uno de sus amigos íntimos recuerda un incidente de 1947 que parece resumir la abismal separación entre padre e hijo. Winthrop, que buscaba un piso en Nueva York, había llegado a un acuerdo con su hermana Babs para que ésta le vendiera su apartamento. Cuando ya estaba ansioso por trasladarse a él, el padre vetó la transacción, alegando que lo tenía alquilado Thomas de Bevois y que no quería que su viejo amigo y asociado sufriera la molestia de un desahucio. Winthrop llamó por teléfono a Junior para discutir el asunto, pero su padre no admitió protestas, y Winthrop cortó bruscamente la comunicación comentando asqueado: «Por Dios bendito, si algún día tengo hijos, hablaré con ellos, no como otros que los citan para verlos y a los 5 minutos se levantan para irse al peluquero». Winthrop empezó a beber mucho y a tener amistad con los bebedores habituales de Nueva York. Un amigo de la familia recuerda: «Era un chico estupendo, pero la verdad es que era alcohólico perdido a los 35 años. En 1948 se casaba con una rubia opulenta llamada Barbara Sears. Bobo, 14 minutos después de medianoche, en la madrugada del día de San Valentín, la boda se celebró en la casa de la señora Winston Getz, en Florida. La tarde anterior, un selecto grupo de residentes invernales de Palm Beach, incluidos los duques de Windsor, asistían a una recepción con champán en honor de los novios. A la ceremonia acudió Lawrence en representación de la familia, pero fue muy notoria la ausencia de Abby y Junior. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y tener paciencia porque todavía nos falta mucho que leer de este libro. Muchas gracias por escucharme.